En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contando lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Tenemos un episodio muy interesante, tiene muchos elementos, pero yo quisiera centrarme en dos muy concretos, porque es muchísimo lo que da este evangelio. Primero, el endemoniado andaba en los sepulcros. ¿Qué andaba haciendo en los sepulcros? Todo esto nos lleva a pensar en cómo mucha gente se mueve en ambientes que no son de vivos en la gracia. Recordemos que nosotros como cristianos estamos vivos por la gracia de Dios, pero me estoy refiriendo a la vida de la gracia. Si estamos en pecado, estamos muertos. Entonces, cuando andas en ambientes de pecado, cantinas, lugares no sé, entre los chismes, en internet viendo cosas que sabes que te hacen daño, de violencia, de pornografía, de todas esas cosas, andas en lugares de muertos. Y esto a veces es como un demonio que te tiene atado, del cual hay que pedirle al Señor que te libere. Fíjate cómo no quería, obvio, el demonio reclama para sí algo que no es de él, pero que va sintiendo su propiedad cuando las personas se lo permiten. Un vicio, un apego a alguna cosa, un apego a alguna persona de manera ilícita, son esos demonios que nos tienen a veces atados. Y hay que decirle: Señor, libérame. Como el hombre se liberaba de las cadenas, pero no podía liberarse del demonio. Necesitó de la fuerza de Jesús. Entonces, primero, recordemos que tenemos que salir de los ambientes de muerte, del ambiente de pecado. Para esto, confesarnos y hacer todo lo posible por alejarnos de esos lugares, porque solo Jesús puede liberarnos. Segundo, fíjate cómo después le decían que se fuera a Jesús. Ciertamente los demonios se fueron a los cerdos, pero aquellas personas no permitieron que Jesús
lo siguiera bendiciendo. La gente se resiste a veces a la bendición del Señor. Tengamos cuidado porque no hay peor mal que el apartarnos del Señor voluntariamente. Dejemos que el Señor entre a nuestra vida. Dejemos que Él obre. Seamos dóciles a Él. Muchas veces nos va a incomodar. Muchas veces vamos a decir, es que no quiero dejar esto. Es que estoy muy a gusto. Pero es necesario que el Señor tenga cabida en mi vida. Y por último, como un plus, fíjate cómo Jesús no quiso que lo siguiera este hombre. ¿Te has fijado en eso? A veces Jesús llama para que estén con Él, pero a este no se lo permitió, porque para Él tenía otro plan. Le dijo, ve y testimonia en tu familia. Ahí, ve y da testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y este hombre entendió y se puso a proclamar. Se convirtió en un mensajero de Cristo, en un misionero, de lo grande que es el Señor. Que nosotros también nos sintamos enviados a proclamar a los demás lo misericordioso que el Señor ha sido con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.